Buenas tardes, estimado rector de la Universidad Nacional de Loja, ingeniero Edith González, maestra de la carrera de la materia de Realidad Nacional de la carrera de Contabilidad y Auditoría Paralelo B. Mi nombre es Jefferson Japp, estudiante de la carrera antes mencionada. Primer ciclo. Daré a conocer las variables macroeconómicas, geográficas y los recursos que posicionan al Ecuador en América Latina. Pues en referencia de este tema, la siguiente presentación la he desarrollado en cuatro partes importantes: la introducción, dos, el desarrollo, tres, la conclusión y cuatro, la biografía. En la introducción puedo decir que América Latina ha sido uno de los que ha tenido varias historias, igual que los países que la forman. Lamentablemente su economía siempre ha sido vista y es vista en la actualidad como una de las peores del mundo, pero debemos tomar en cuenta que ha tenido avances y como también tiene sus fortalezas que se han ido demostrando continuamente. Por otro lado, Ecuador cuenta con una historia inmensa también, pero esa misma historia ha tenido crisis que han dejado con cicatrices en los diferentes ámbitos a lo que compete el territorio ecuatoriano, permitiendo que no tengamos una participación activa en todas las organizaciones mundiales que existen alrededor del mundo, ya que estas organizaciones son también muchas veces de ayuda para los países que la conforman, tomando en cuenta que tienen requerimientos que en el caso de Ecuador no cumplen a cabalidad. Y entrando en temas ya de la temática a desarrollar, tenemos que en América Latina han sucedido muchas independencias y de estos muchos países han quedado con cosas aprendidas. En el caso la economía. Los países en América Latina, al estar dominados por un largo periodo, han empezado a tener idea cómo manejar el dinero de esos países, ya que antiguamente, durante el dominio, muchos países fueron ricos y todas sus riquezas eran exportadas hacia la corona española. Pero después de un cansancio de sus ciudadanos de estar bajo el dominio, decidieron independizarse. Y a su vez aquí en este caso Ecuador ya empezó, como los restos de países de América Latina, empezaron a tener una idea de cuáles son esas variables macroeconómicas que deben tener en cuenta para que un país siga. Y también esto permitió que tengan un poco manejo correcto del dinero que poseen. Y entrando en el tema de importancia, tenemos las variables macroeconómicas. La primera variable de Ecuador y, y de América es el Producto Interno Bruto. Todos los países de América Latina, en este caso Ecuador, que forma parte de este conjunto, tienen su Producto Interno Bruto basado en recursos naturales. En el caso de Ecuador lo tiene basado bajo el petróleo, ya que es una de las materias primas para muchas cosas que el Ecuador produce y es exportado. Pero también el petróleo es también exportado por sí solo, generando también que este no sea de los mejores ingresos, ya que el petróleo ha tenido una economía bajísima al comparado con años anteriores. Porque como somos un país que dependemos de los países que nos compran, los países que nos han comprado han sido los que nos han establecido un precio, permitiendo que la ganancia del Producto Interno Bruto de nuestro país sea mínimo y no sirva de mucho beneficio que digamos a la economía ecuatoriana. Por segundo, tenemos la balanza comercial. Esta es la balanza comercial, el equilibrio que debe haber entre exportación e importación. Exportación, lo que nosotros vendemos, o sea, en pocas palabras, el dinero que entra por la venta de productos. Importación es lo que nosotros compramos, es las compras a nivel mundial, es el dinero que sale por pagar lo que nosotros compramos. Teniendo estos dos términos en cuenta, la balanza comercial es mantener equilibrado esta. En el caso de Ecuador ha habido meses y ha habido épocas en que esta balanza se ha visto muy desequilibrada debido a la poca y variable economía ecuatoriana. Por último, tenemos lo que es la deuda externa. La deuda externa, como su palabra lo dice, no es más que lo que nosotros debemos a otros países. Pero la crisis económica ha hecho pedir nuevamente préstamos a países que han impuesto reglas que aseguran la devolución del dinero a ellos. Con esto hago referencia a que los países nosotros a los que hemos ido pidiendo dinero
Son países que han ido cada vez poniendo reglas más estrictas para el beneficio de ellos, haciendo que si nosotros pedimos dinero, nos prestan, pero a base de lo que ellos o reglas que ellos mantienen como seguros que aplicando esas vamos a poder devolverles. Por último, tenemos la riesgo país. Esta variable tiene una relevancia un poco más analítica, ya que esta es una medida que permite analizar la seguridad que un país tiene para devolver un dinero. Para esto, tenemos que esta variable valora la credibilidad del gobierno y sus ciudadanos, al igual que su economía, que le permite generar condiciones idóneas para realizarnos préstamos. Si un país no está tan adecuado en todos estos dos puntos importantes, el país que nos va a prestar dice que no. Esta es una de las medidas que todo país debe presentar de una manera que debe estar baja para que sea visible para un préstamo. Caso contrario, nunca ningún país le va a prestar un. Tenemos también la geografía del Ecuador. La geografía del Ecuador se trata acerca de cómo está distribuido geográficamente y todo esto. Tenemos que la geografía del Ecuador primero es un territorio pequeño que tiene diferentes límites, norte con un país, al sur con otro país y al este con otro país. O sea, todo esto confluye que nosotros encontramos un lugar cerca también del océano y hay una región que más a continuación te diré que es una de las que llaman esto. En este caso, las regiones que son identificables en el Ecuador y que tenemos y son privilegiadas cada una con sus condiciones óptimas y características únicas, es la primera, es la región de la sierra. En la sierra tenemos un clima que se puede cambiar de un rato al otro, pero solo hay dos que prevalecen, sin importar la época del año, uno de ellos siendo el frío y el otro el calor. Esto teniendo como referencia, perdón, al clima del Ecuador. También podemos decir al clima de la sierra. El- la sierra también se caracterizó por ser la cuna de la siembra de granos, hortalizas, productos de tierra, con unas vitaminas que muchas veces han servido para que todo lo que comprende las tres, cuatro regiones, a las tres regiones que tiene el Ecuador sin incluir la sierra, eh, se beneficien, porque estos materiales, estas legumbres siempre son un altísimo valor natural, valor vitamínico. Por eso digamos que el Sierra ha sido considerado como un lugar donde podemos sacar productos de tierra con su mayor potencial vitamínico y de la forma más natural. Creo que tiene sus problemas de desastres naturales, pero no tanto como una provincia que nombraré a continuación. En, en la región costa, en cambio, esta región costa, podemos decir que la característica de esta es la alimentación a la economía del país, ya que es el lugar donde los pesqueros realizan, realizan la pesca de productos que son utilizados para el Producto Interno Bruto del país, para la exportación. Es un lugar donde sus ciudadanos viven a base de esto. Es un lugar también que está en constante crisis por las diferentes desastres naturales que ha habido en las últimas partes de la historia. Tenemos al oriente. Esta región, en cambio, podemos decir que no se caracteriza porque tiene una baja actividad comercial, pero se caracteriza por su turismo. Es un lugar privilegiado con una vegetación exuberante, porque tiene unas montañas, un clima idóneo para cualquier persona. Y por último tenemos la región insular. La región insular podemos decir que es la fuente de turismo del Ecuador, ya que su naturaleza, su geografía, ha permitido que tenga dos tipos de ecosistemas que permiten que el extranjero se inunde y quiera siempre estar en constante visita a este lugar. Tenemos la vida terrestre y la vida marítima, y una distribución de unas islas tan específicas que permite que esta interrelación se manera de una forma hermosa que, que llame a las personas. Sus ciudadanos viven a base de esto y lo han hecho como su principal forma de economía.
Finalmente podemos decir que los recursos naturales también del Ecuador son megadiversos, por eso hemos considerado un país megadiverso. Pero esto se debe gracias también a que las tribus antiguas o tribus indígenas que muchas veces todavía hay en el Ecuador eh, han intentado mantener una relación entre naturaleza y hombre. Creo que se ha visto afectada debido al hombre actual que ha buscado expandirse, pero también debemos recordar que ya en la actualidad la sociedad ha visto la necesidad de poder tener presente que debemos llevar un enlace correcto para que el país se crezca, tanto políticamente, socialmente y tanto en la naturaleza, porque la naturaleza también nos da los bienes y las herramientas para tener un crecimiento concreto, veraz y eficiente a largo plazo. Teniendo como una conclusión final, puedo decir que el Ecuador ha mostrado una capacidad en mejorar su economía de una manera importante, pero esta también se debe relacionar con la forma de pensar de sus ciudadanos, ya que no solo, ya que no debemos solo querer entender nuestra economía. Aquí hago referencia que no solo el ciudadano ecuatoriano tiene que pensar en su beneficio, no solo pensar de que ellos tienen razón. Los ecuatorianos somos gente muy organizada, carácter y solidaria, pero nos falta algo, tener un poquito de empatía, no por lo que no compartamos la misma clase de gobierno, sino porque debemos ser empáticos con las necesidades del país. El país históricamente se ha mantenido mal, pero si nosotros no entendemos de que todas las variables antiguamente nombradas deben permanecer bien, o debemos hacer el intento para que empiecen a igualarse, no va a mejorar, nunca va a pasar. Eh, las manifestaciones continuas que ha habido, la pérdida de gobernabilidad, ha hecho que el Ecuador entre en una etapa de crisis tan grande que muchos países han dejado han dejado de tener al país como un lugar para hacer inversionistas extranjeros, no lo quieren inversionar en el país. Países no quieren que sus ciudadanos vengan a visitarnos porque lo consideran inseguro. Todo esto tenemos que nosotros también empezar a analizar de que nosotros debemos ser parte del cambio para que la economía del Ecuador crezca de una manera más estable, manteniendo desde nosotros, buscando la forma de ayudar al país y que nuestras variables macroeconómicas sean estables, no en su totalidad, pero sí intentar a mantenerlas equilibradas. Por último, tengo el apartado de la bibliografía, donde no es más que los diferentes libros de donde yo cogí la información para realizar esta presentación y el ensayo que está adjuntado para el envío de la tarea. Son 4 libros de los cuales he leído y he sacado las ideas importantes de cuáles las mismas. Las he entendido y las he escrito en esta referente presentación y ensayo de acuerdo a mi forma, sin copiar y sin copiar textualmente, sino analizando el tema de una manera más analítica y concreta. De mi parte, no tengo más que decir. Agradecer a todas las personas que me escucharon y me prestaron su atención para realizar esta presentación. Una buena tarde.